Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Les invito para que vayan buscando ahí en su Biblia el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Hechos, capítulo 9, de los versículos del 1 al 6. Vaya encontrando, puede tenerlo ahí en sus piernas. Hechos 9 del 1 al 6. Y mientras ya lo encontró, vamos a repetir mientras el texto lema que este año estamos repitiendo, estamos aprendiendo como iglesia, que se encuentra en Josué 24, 14, que dice así: Ahora pues temamos a Jehová y sirvámosle con integridad y en verdad, y quitemos de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Josué 24, 14. Y para poder dejar atrás lo que no agrada al Señor, lo que nos estorba en nuestro crecimiento, necesitamos seguir aprendiendo del ejemplo de nuestro Señor Jesús. El pasaje del día de hoy nos invita para que podamos hablar la verdad con amor. Ese es el tema de este día. Habla la verdad con amor. Y gracias a Dios porque está registrado en la Biblia la conversión de Saulo de Tarso. ¿Quién fue Saulo de Tarso? Bueno, en su tiempo se conoció como una persona reacia, religiosa, que mataba y encarcelaba a cristianos. El libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo no lo llaman como matacristianos, pero simplemente podemos ver todo lo que él hacía: encarcelaba, mataba a otros que seguían a Jesús. Sin embargo, hay un encuentro significativo de él. Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Cristo. Y eso cambió la historia de su vida. Y usted y yo necesitamos de este pasaje poder analizar y sacar algunas enseñanzas que nos van a ayudar a hablar, a vivir la verdad de Cristo con amor. Vamos a leer este pasaje, Hechos 9 del 1 al 6. Está en la versión Reina Valera, aquí en la pantalla, usted lo tiene ahí en su Biblia. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Señor bendito, gracias te damos porque este día también podemos estar reunidos para alabarte y para poder estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe en la comprensión y aplicación de esta Escritura. Que tu Espíritu, Señor, se mueva entre nosotros, dándonos a entender cómo, Señor, aplicar de manera correcta tu verdad. Señor, te ruego por toda tu iglesia. Enséñanos, Señor, para poder cambiar, transformar nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Este pasaje, como les decía, muestra la conversión de un hombre que perseguía cristianos.
Los perseguía para intentar detener el avance del evangelio. Saulo de Tarso estaba aferrado en lo que él creía y no aceptaba o no quería aceptar la realidad de que Cristo murió en la cruz y resucitó, la realidad de que Cristo estaba transformando vidas, la iglesia de aquel entonces estaba creciendo, pero Saulo seguía aferrado en algo que él pensaba, que él creía que era verdad. Entonces, a pesar de todo lo que Saulo hacía y era, Dios tuvo misericordia de él. ¿Qué hubiera pasado si Dios en ese encuentro, verdad, termina con su vida? Nada le hubiera costado, creo, a Dios decir hasta aquí, ¿verdad? Y ya no sigues con esta perversidad y hasta aquí y vente. Sin embargo, él tenía un propósito para Saulo de Tarso. Él sabía que lo iba a usar, como dice más adelante, para anunciar el evangelio. Entonces, Dios tuvo misericordia de él, lo trató con amor, le dio otra oportunidad, así como Dios sigue tratándonos a todos nosotros como pecadores que le buscamos. Cuando alguien se arrepiente y le obedece, el Señor no nos rechaza. El amor de Dios ha tenido con nosotros gran paciencia, gran misericordia. Y ese mismo amor y misericordia, esa misma gracia, necesitamos demostrarla a las demás personas. Recordando en lo que Saulo de Tarso fue y todo lo que él hacía. Si recordamos unos capítulos anteriores, se narra la muerte de Esteban, se narra cómo un joven llamado Saulo de Tarso está ahí y la ropa de Esteban la ponen a sus pies, reconociendo que Saulo de Tarso tenía autoridad, reconociendo que esa muerte era como una ofrenda para él, para su movimiento, para lo que él representaba. Sin embargo, Dios cambia las cosas y seguimos creyendo en ese Dios vivo, en su palabra, en su Espíritu Santo que nos transforma. Sin embargo, sería bueno preguntarnos, tomando el ejemplo de Saulo de Tarso, ¿cómo trataríamos a alguien que abiertamente le hace daño a las personas que amas? ¿Cómo tratamos a las personas que han dañado a algún ser querido? ¿Les hablamos la verdad con amor? Si alguien nos lastima o lastima a lo que más queremos, ¿le daríamos la oportunidad de arrepentirse? Es una lucha, porque en nuestra justicia humana queremos venganza, queremos que la otra persona pague. Sin embargo, Dios no pensó, me voy a cobrar la muerte de Esteban. El Señor Jesucristo no dijo, la sangre de los mártires clama. Y Él le dio la oportunidad para que este hombre fuera transformado. Y hoy usted y yo tenemos esa bendición, esa gran oportunidad de acercarnos a Dios y de ser transformados. A lo mejor usted dice, bueno, yo nunca he matado a nadie. Pues qué bueno, gracias a Dios. Pero no por eso quiere decir que no tenemos la necesidad de Cristo. No por eso podemos decir que somos buenas personas y que Dios nos va a ayudar. Él nos va a ayudar y nos va a transformar cuando entregamos nuestra vida completamente al Señor. Saulo de Tarso era un matacristianos, uno que torturaba a los seguidores de Cristo. Para muchas personas, Saulo merecía ser tratado como él trataba a los demás, pero Dios quería salvarlo, Dios quería rescatarlo, restaurarlo, transformarlo para bien, para siempre. Y entonces, primero usó algo sobrenatural y después usó a otros cristianos para que le hablaran la verdad con amor. Yo les invito para que hoy podamos analizar este pasaje y descubrir algunas enseñanzas de cómo incorporar ese carácter a nuestra vida para poder hablar la verdad en amor.
Porque muchas veces cuando nos enfrentamos con la maldad o personas que sabemos que lastiman o han lastimado, que no hacen lo correcto o que están fuera de la ley, quizá nuestra sangre hierve, nuestro estómago se revuelve, nuestra cabeza duele y queremos justicia, venganza y que ellos sufran y paguen. Sin embargo, la palabra de Dios, por sobre todas esas emociones o sentimientos que muchas veces sentimos, nos invita para que hablemos la verdad en amor. De Dios es la justicia, de usted y mía es la obligación de hablar la verdad en amor. Dios es el juez. Usted y yo necesitamos continuar hablando la verdad en amor. ¿Sí? No perdamos el piso, no nos creamos que somos guiados por el Espíritu Santo y entonces podemos hablar y decir, no creamos que porque tenemos trayectoria o vida cristiana o servicio podemos hacer y deshacer. No, nuestro papel es hablar la verdad en amor y hay un solo juez justo, un solo Señor y Salvador, un solo destinado, Cristo, para juzgar. Y de nosotros es cumplir el hacer discípulos, el hablar la verdad con amor. Entonces vamos a ver cómo este pasaje nos enseña por lo menos 3 verdades. Vamos a leer la primera de ellas. Dice así, léala conmigo. Habla la verdad con amor, aun cuando otras personas estén dedicadas a la maldad. Habla la verdad con amor, aun cuando otras personas estén dedicadas a hacer lo malo. Siempre es bueno preguntarnos, ¿cómo tratas a las personas que no piensan como tú? Las que no creen como tú, las que según tú no tienen tu estatura espiritual. ¿Juzgas al que falla sin darte cuenta de tus propios errores? Muchas veces se nos olvida de dónde nos rescató el Señor o de dónde nos está sacando. Y pensamos que, bueno, podemos emitir un juicio o una opinión para juzgar a otros. Y nos olvidamos de que Cristo también nos rescató del fango, del pecado, de la mentira, de la deshonestidad, infidelidad, de muchas cosas. El Señor nos rescató y sigue trabajando en nosotros. No caigamos en el error de creer que como no fuimos tan malos como Saulo de Tarso, entonces pues somos mejores o podemos emitir un juicio contra otros. No. Al pueblo de Dios, a usted y a mí nos corresponde hablar la verdad con amor. Y muchas veces para hacer eso, ¿sabe? Hay que aprender a morderse la lengua, hay que aprender a morderse el labio, hay que aprender a apretar los dientes, hay que aprender a callar y respirar y que el fruto del Espíritu Santo fluya y se manifieste en nuestra vida. La manera de dejar que Cristo trabaje en nosotros para poder hablar la verdad en amor es recordar lo que fuimos, quiénes fuimos. Si usted y yo seguimos pensando que fuimos buenas personas y que pues ahora en Cristo somos mejores, eso es un gran obstáculo, ese es un gran error, porque no dimensionamos de dónde me sacó el Señor. Me sacó de mis delitos y mis pecados y ahora estoy con Él esforzándome, batallando quizá en otras cosas, pero caminando hacia adelante, recordando lo que dejamos atrás para que eso nos impulse hacia adelante, recordando lo que dejamos atrás para no volver, recordando a quién tenemos por delante, a Cristo Jesús. Entonces, que no se nos olvide de dónde nos ha rescatado el Señor, para así poder ayudar a otras personas para que salgan del pecado, expresando la verdad con amor. Vamos a leer lo que dice Hechos 9, 1 y 2. Es en la versión Palabra de Dios para Todos, la que va a aparecer aquí enfrente. Lo podemos comparar con Reina Valera si usted gusta, y dice así:
Saulo continuaba amenazando y matando a los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba a algún seguidor del camino, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Pedro creía que su oficio, que su celo, que sus convicciones eran buenas, eran correctas. Él creía que lo que estaba siendo respaldado por Dios, porque el mismo sacerdote le estaba dando cartas para hacer lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Encarcelar a todo el que se oponía al judaísmo y a sus prácticas. Sé que es difícil amar a quienes están dedicados a hacer el mal. Quien lastima a su familia muchas veces no es fácil amarlo. Quien se lastima a sí mismo muchas veces es difícil amarlo. Quien está obstinado en solo pensar en él y en él, no es fácil amarlo. A quien se aferra a sus creencias falsas y no quiere reconocer su error, no es fácil amarlo. Sin embargo, necesitamos del Señor para poder superar nuestro ego, nuestra vanidad y no ser como Saulo de Tarso, sino más bien ser como el apóstol Pablo, el después. En la vida de Saulo hubo un antes de Damasco y un después de Damasco, un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces cada día nos vamos a encontrar con personas difíciles de amar, personajes ilustres quizá, dedicados al mal, dedicados a su propia comodidad, dedicados a su propio egoísmo, dedicados a no querer reconocer sus faltas. Sin embargo, hay que ponerse en las manos del Espíritu de Dios para demostrar que Él está gobernando, para no demostrar un carácter áspero ni desesperado. Porque cuando pensamos que hay injusticias, a veces nuestra lengua se suelta y empezamos a decir o a hacer cosas que van en contra de lo que Dios quiere, porque no bendicen, porque no ayudan a compartir el Evangelio. Hay que ponerse en las manos de Dios y entender Efesios 4:15. Vamos a leer este pasaje, Efesios 4:15. Dice así: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, este pasaje nos enseña que cuando vivimos la verdad con amor, maduramos, nos asemejamos más a Cristo. Y usted y yo necesitamos esforzarnos por entender lo que Dios dice y aplicarlo cada vez mejor a nuestra vida. Tal vez usted y yo podemos decir, bueno, ya aplicamos algo de la Biblia en nuestra vida. Qué bien, gloria a Dios, qué bueno. Y aquellas cosas que todavía no aplicamos, ¿verdad? ¿Cuándo? Dios nos está esperando. Él es paciente para con nosotros y Él quiere que vivamos la verdad, que hablemos la verdad con amor. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que maduremos y entonces podamos hablar con amor a otras personas, aun cuando sabemos que están dedicados a la maldad. Y no piense usted que una persona dedicada a la maldad es aquella que está en la cárcel o se dedica a los peores crímenes. Porque muchas veces hay crímenes silenciosos, hay pecados ocultos que los estamos a veces solapando y acariciando, pero el Señor quiere que despertemos, que rechacemos la vanidad, el materialismo, el egoísmo, la mentira, la deshonestidad, que también nos dañan, que también nos llevan a tomar malas decisiones, que también nos hacen comportarnos no como Dios quiere y pensar nada más en nosotros. Solamente cuando nos sometemos entonces a Cristo podemos transmitir la verdad con amor, y esa actitud que Cristo quiere que tengamos nos encamina en el maravilloso plan de Él. En segundo lugar,
Lea conmigo la segunda enseñanza. Dice así: habla la verdad con amor, aun cuando Dios tenga que trabajar de manera dura. Habla la verdad con amor, aun cuando Dios tenga que trabajar de manera dura. Mira, la forma como Dios trabaja en otras personas no nos da permiso para menospreciar a nadie. No nos da permiso para juzgar a otras personas. La forma como Dios trabaja en otros no nos da permiso para creernos mejores. Mejor, como dice un dicho, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Somos llamados, usted y yo, a mostrar misericordia, amor, gracia, no a preparar la tumba de quienes están fallando. Somos llamados para llamar al arrepentimiento a otros, no para mandar a las personas al infierno. Somos llamados para demostrar el amor de Cristo y la oportunidad que ellas tienen para arrepentirse y no de menospreciarlas porque según nosotros no son religiosos o no entienden o no andan en el Espíritu. Leamos lo que dice la Biblia en Hechos 9, 3 y 4. Este pasaje dice: cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este pasaje narra cómo algo sobrenatural sucedió en la vida de Saulo de Tarso. Lo tumbó al piso, lo humilló, y él escuchó una voz que le decía por su nombre, afirmando su nombre. 2 veces lo repitió y le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te está pasando? Y sabe, el Señor Jesucristo nos sigue hablando y nos sigue preguntando a cada uno de nosotros. Y quizás nos dice: oye, ¿por qué agarraste eso? Oye, ¿por qué estás pensando en aquello? Oye, ¿por qué tomaste aquella o esta decisión? Oye, ¿por qué estás dándole vuelo a esa imaginación? El Señor nos sigue hablando y nos llama por nuestro nombre para que despertemos, para que recapacitemos y así podamos entonces voltear a verlo, caminar con él y ayudar a otros también para que le sigan. En la historia que vamos a seguir leyendo más adelante, vemos cómo Dios usa a cristianos para guiar a Pablo. Entonces, cuando una persona está enfocada en hacer lo malo, Dios hablará siempre para que se arrepienta. Nos usa a nosotros para llamar al arrepentimiento. Dios nos habla a cada uno para que nos arrepintamos y llamemos a otros al arrepentimiento. Así que escuchemos la voz de Dios diciéndonos que dejemos el vicio de hablar mal de otras personas. Escuchemos a Dios diciéndonos que dejemos la mala práctica de ser deshonestos, mentirosos o infieles. Escuchemos a Cristo decirnos que dejemos la mala práctica de creernos mejores que otras personas, porque si no, Dios trabaja de manera dura. Lo hizo en la vida de Saulo. O sea, Saulo de Tarso tenía que enfrentar esto que está escrito para poder entender que Dios lo estaba buscando, que Cristo le estaba hablando. Y Dios conoce la manera como usted y yo necesitamos responder. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos experimentar y vivir para arrepentirnos, para dejar nuestro mal camino, para dejar esos pecados que quizás seguimos practicando. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos y por eso el Señor nos sigue llamando por nuestro nombre y afirma ese nombre y nos dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te me opones? ¿Por qué me persigues?
Dios trabaja de manera dura. Él es el juez justo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Hablar la verdad con amor. Hablar la verdad de su palabra con amor. Y hablar la verdad con amor no significa que yo crea que estoy hablando con amor. No, que el que me escucha perciba que Dios le ama. Que el que escucha esté convencido de que Dios le ama y le está dando otra oportunidad. Cuando compartimos el amor de Dios, no se trata de compartirlo como yo quiero, sino como la otra persona necesita experimentar ese amor. Vamos a leer Santiago 4, 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. Aquí está en la pantalla, léalo conmigo. Dice, hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano, está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. Solamente Dios hace las leyes y es juez. Dios es el único capaz de salvar y destruir. Entonces, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Dios nos pide que amemos. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, amemos al prójimo como a nosotros mismos y las palabras que expresamos, bueno, deben ir cubiertas de la verdad de Dios y transmitidas con amor. Pero muchas veces nos gana, ¿verdad?, la comezón, como que la lengua nos da comezón y queremos empezar a decir cosas. Porque parece que nuestra opinión tiene que escucharse, tiene que salir, porque estamos intranquilos y porque queremos emitir algo, ¿verdad? Pues yo espero que igual nos dé comezón para hablar bendiciones, que nos dé comezón en la lengua para poder hablar la verdad del Señor y bendecir a otros y ser como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que después de convertido, él tenía hambre de Cristo y la necesidad de compartir el Evangelio con otros. Por eso en la vida de Saulo de Tarso hay un antes de Cristo, un después de Cristo bien significativo. Hubo personas que le ayudaron, que le guiaron, que le hablaron la verdad en amor. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero recordemos que Dios trabaja en la vida de cada persona como Él quiere y como cada quien lo necesita. Nuestra labor no es juzgar a las personas, nuestra labor no es juzgar a las personas por la dura prueba por la que están atravesando. Nuestra labor no es señalar y decir, yo creo que estás así porque tomaste la mala decisión o estás en pecado, o si hubieras escuchado, si hubieras buscado a Dios. Nuestra labor es exhortar en amor, no emitir una opinión, sino exhortar lo que la Biblia dice en amor y guiar a las personas para que se arrepientan, para que busquen a Dios. ¿Cuántas veces, verdad? En el afán de ayudar, no se dicen cosas que lastiman en vez de bendecir. Por eso, cada uno de nosotros necesitamos muchísimo de la ayuda de Dios para que podamos ser guiados en hablar la verdad en amor cuando veamos que Dios está trabajando de manera dura en otras personas. Como dice un dicho, y así no hacer leña del árbol caído, sino ayudar a volver a edificar esa casa, esa vida espiritual que Dios quiere restaurar. Número 3, y lea conmigo la tercera enseñanza, por favor. Dice, habla la verdad con amor, porque Dios te usará para que otras personas sepan que necesitan de Cristo. ¿Sí? O sea, usted y yo necesitamos hablar la verdad con amor, porque hay muchas personas que necesitan de Cristo. Miren, en la vida de Saulo
nuestro Señor se manifestó de manera sobrenatural. Y usted y yo podemos contar también quizá testimonio de cómo Dios se ha manifestado de manera sobrenatural en nuestra vida. Y cómo personas nos guiaron, nos ayudaron, al igual que al apóstol Pablo. Por lo tanto, somos llamados para guiar a otros a los pies de Cristo. Mateo 28, del 18 al 20, dice que vayamos allá afuera y hagamos discípulos, enseñándoles todo lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, no usemos pencas de nopal para invitar a otras personas a seguir a Cristo. No uses asperezas para demostrar la voluntad de Dios. Las personas no van a llegar a Cristo a puntapiés. Necesitamos reflejar a Cristo, demostrar su gran amor por nosotros. Si muchas veces usamos el pretexto de, es que hay confianza, es que así somos, es que Él me entiende, es que me conoce. Pero el amor de Dios debe de manifestarse en nuestra vida, hablando la verdad, hablando lo que el Señor quiere que digamos a las demás personas. Vamos a leer el versículo 5 y 6 de Hechos 9. Dice así: Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Una vez que Saulo de Tarso se cae en el piso sin poder ver, pero escuchando a esa voz, él entiende que sus planes han cambiado, entiende que su vida ahora va a ser diferente, entiende que lo que a él o lo que iba a él a hacer en Damasco ha dado un giro. Y por eso pregunta, ¿quién eres? Escucha y obedece. Y lo mismo, hermanos, es para nosotros. Muchas veces Dios tiene que tumbarnos, postrarnos quizá, humillarnos, para que entonces salga de nuestra boca, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Ya no quiero luchar, ya quiero doblar mis manos, ya me voy a portar bien, ya voy a obedecer, ya voy a participar, ya voy a hacer tu voluntad, ya voy a ir. Hasta entonces quizá Dios, cuando nos humilla y nos tumba y nos postra, reaccionamos. Y Él nos dice, levántate, y nos da instrucciones. ¿Saben? Dios quiere usarnos para que muchas personas vengan a sus pies. ¿Estamos dispuestos para que esto suceda? Que no se trata de hablar por hablar, no se trata de repetir por repetir, sino de estar conscientes de las necesidades de las personas, compartiendo de la verdad de manera que puedan entender el gran amor que Dios les tiene. Vamos a leer los siguientes versículos de Hechos 9, del 10 al 18. Hechos 9 del 10 al 18, aquí está enfrente, léalo conmigo, dice: en Damasco había un seguidor llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle derecha y busca la casa de un hombre llamado Judas. Allí pregunta por Saulo de Tarso, él está orando. Y tuvo una visión donde un hombre llamado Ananías se le acerca y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías le respondió, Señor, muchos me han contado todo el mal que él ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo. Ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti. Pero el Señor le dijo a Ananías, ve. Yo escogí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. Yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor me envió
fue el que se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. De inmediato, algo que parecía escamas cayó de los ojos y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. Vemos aquí la disposición y la obediencia de Ananías. Tal vez Ananías había escuchado, ¿verdad?, de la fama de Saulo de Tarso, y aquí lo vemos. Pero Dios quería trabajar también en el corazón de su discípulo Ananías, así como quiere trabajar en nuestros corazones. Porque muchas veces vamos a poner peros. Señor, pero es que esta persona, este hermano, este vecino, este familiar, es que es así, tú no lo conoces, todas las que me ha hecho, todas las que me debe, todo lo que está haciendo, mira cómo es, mira cómo habla, mira lo que dice, mira lo que hace. Y podemos una y otra vez poner pretextos delante de Dios, pero Él nos seguirá diciendo, ve porque yo lo escogí a Él y a ti primeramente para que le enseñes, para que le prediques, para que le ames. ¿Y cuántos pretextos no hemos puesto? No, Señor, es que, amar a una persona así es bien difícil. No, relacionarme con una persona así, es que no. ¿Por qué no va el pastor mejor? ¿Por qué no va alguien que no lo conozca? Pues es que... Y empezamos, ¿verdad?, a poner pretextos. Sin embargo, la instrucción es clara. Cuando Dios dice, ve, habla, ama, di la verdad en amor, no nos resistamos porque no vamos a ganar. No nos resistamos porque no nos va a ir bien. Usted y yo necesitamos entender que esa es la misión de nuestra vida, hablar la verdad con amor, decirle a las demás personas que Cristo les ama, que hay un lugar en el cielo preparado para ellas. Y no importa lo que crean, lo que estén creyendo o viviendo o experimentando, nuestra labor es transmitir el amor de Dios, la verdad de Dios en amor. Ananías tuvo algo que decir a lo que Jesús le mandó. Y usted y yo tal vez también. Y está bien que se lo digamos a Dios. Señor, pero es que tú me estás mandando esto, pero tú sabes cuánto me cuesta, tú sabes todo lo que sufro, tú sabes que no sé o no creo o esto y lo otro. Usted dígale al Señor lo que hay en su corazón, pero ¿sabe algo? Terminemos obedeciendo, terminemos haciendo lo que el Señor dice. Podemos decirle a Dios todo lo que está en nuestro corazón, pero lo mejor es que obedezcamos. Y fíjese lo que hizo Ananías en el versículo 17. Fue a la casa de Judas, imponiéndole las manos, le dijo, ¿cómo dice? Hermano. ¡Pum! Ahí se rompió una barrera. Hermano. ¿Sí? No le dijo hombre inicuo, asesino, sí, porquería. No, le dijo hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Y él con amor obedeció y habló lo que Dios le había dicho. Y eso marcó la diferencia en la vida de Saulo. Eso marcó la diferencia porque mostró a Ananías el amor de Dios. Saulo fue sanado por el poder de Dios, recobró la vista, se levantó, fue bautizado, experimentó el amor entre los cristianos. Quizá algunos ahí con desconfianza, ¿verdad? Pero Dios trabajó y Dios sigue trabajando. Mis hermanos, es maravilloso participar en los planes de Dios. ¿Recuerda usted cuando compartió de Cristo y alguien se rindió a los pies de Él? ¿Recuerda usted cómo Cristo le ha usado, cómo el Señor se ha manifestado? Sigamos adelante, sigamos caminando con el Señor. Hagamos su voluntad, hablemos su verdad en amor. No nos desesperemos, no nos desanimemos, caminemos con Él.
Quizá hay un Saulo esperándonos en casa, o mañana en el trabajo, o algún familiar que conocemos. Hay un Saulo por ahí que conocemos. Pero sabe, igual que Ananías, usted y yo necesitamos estar dispuestos para ir. Podremos decirle a Dios, ay Señor, pero es que mira cómo es y esto y lo otro. Sí, háblelo y dígaselo, pero terminemos haciendo lo que Dios nos pide. Terminemos obedeciendo y veamos cómo Dios se mueve. Veamos cómo nuestra obediencia Dios la usa para bendecir y para transformar vidas. Yo le invito para que hablemos la verdad con amor. Pablo, a lo largo del libro de los Hechos, vemos cómo él comparte su testimonio. Pablo no se avergonzó de lo que él fue. Él compartió lo que hacía y la transformación que hubo. Usted y yo no guardemos bajo llave con 3 candados lo que fuimos. Dejemos que Dios use ese testimonio. Dejemos que Dios use lo que fuimos para su honra y para su gloria, para que otros crean, para que otros se entreguen, para que otros se arrepientan. Ese testimonio de conversión, Dios lo usará. No lo menospreciemos, no pensemos, pues es que yo no tengo un testimonio muy impactante. No, hermano, hermana, su experiencia con Dios, Él la usará cuando usted habla. Su experiencia con Cristo, el Espíritu Santo la usará cuando usted habla, cuando usted comparte. Él la va a usar. No menosprecie lo que Dios está haciendo en sus vidas o lo que hizo en sus vidas. Hablemos la verdad en amor. Por eso Dios nos desafía para que estemos dispuestos a que Él ponga las palabras indicadas en nuestra mente, en nuestra lengua, para que aprendamos a transmitir la verdad con amor. Vamos a orar. Yo quiero invitarle para que ahí en su lugar hable con Dios. Pídale, Dios, ayúdame a transmitir tu verdad con amor. No quiero juzgar a los demás, no quiero hablar mal, quiero amarles, quiero invitarles para que se rindan a ti. Quiero ser como Ananías, que ministró la vida de Saulo. Quiero arrepentirme de lo que me toca arrepentirme, Señor, y que tú cambies y ese testimonio de transformación, Señor, tú lo uses. Oh Padre eterno, estamos delante de ti sabiendo que tú todo lo sabes sobre nosotros. Nada podemos esconder. Perdona nuestras faltas, renueva nuestro ser, purifícanos, Señor. Enséñanos tu verdad y que la podamos transmitir en amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.